Muy buenos días, ¿cómo están mis queridas alumnas y alumnos? Vamos a dar inicio a esta segunda unidad que tiene el semana número 6. En tal sentido, permítanme desarrollar el tema que corresponde ahora. Como verán, en esta segunda unidad, en la sesión 6, tenemos como tema: maneja y controla su expresión oral en relación con los objetos reales o también imaginarios, asumiendo una representación simbólica. Como siempre, observaremos la unidad de competencia que corresponde, que aporta la asignatura, el logro o los resultados de aprendizaje de la unidad didáctica y, por supuesto, el logro del aprendizaje de la sesión, que en este caso es que ustedes puedan realizar y controlar esta expresión corporal, tanto en la relación que realizan con objetos reales o con los imaginarios, pero a través de una representación simbólica. Muy bien. Comenzamos entonces en la parte de teórica, en la parte de definiciones. Y aquí vamos a tener que la definición de expresión corporal, considerada como una actividad en la que los educadores o docentes de los diferentes niveles enseñan desde el inicio, pues, a profundizar sus propios conocimientos, impartiendo una serie de cursos. Es decir, se ven aquí el interés que tienen realmente de interiorizar o de integrar a lo que es el conocimiento de la expresión corporal. Pero el lenguaje corporal es entendido en como la manera de poder expresar el estado en el cual se encuentra, el estado de ánimo, ¿no? Las emociones que tienes, los sentimientos. Y para ello haces una serie, puedes hacer de gestos que forman parte de tu expresión corporal. Seguimos, vamos a ver que asimismo la expresión corporal también es una de las más antiguas maneras que tiene el ser humano de comunicarse. Anteriores, estas se iniciaron antes que el lenguaje, inclusive, ¿no? Y llámese el lenguaje escrito como también el hablado. Como les decía, aquí se expresaban los sentimientos, las emociones, y el cuerpo se viene a convertir en todo caso en un instrumento de manera general en el cual este es irreemplazable y en un todo, es decir, con la totalidad corpórea, van a expresar todo lo que se requiera o que se viva en ese momento, se piense, y es un medio para poder llegar también hacia los demás. Entonces, ahora hablaremos de la expresión corporal, pero como técnica. La técnica de la expresión corporal que más se ha venido utilizando desde el inicio ha sido la senso-percepción. Y cuando hablamos de senso, hablamos de sensibilidad. Y percepción quiere decir lo que tú logras captar con tus sentidos. Es decir, por ejemplo, una gran representante, en este caso, las técnicas de la expresión oral, la tenemos a Patricia Stockwell. Ella nos expresa sobre la técnica, que es como, esta técnica de expresión oral es como un redescubrimiento realmente a nivel corporal, kinestésico, de movimientos, tanto a nivel visual, auditivo, todos los sentidos se ponen al 100%, con una sensibilidad tan grande a nivel térmico de la sensación, la temperatura del cuerpo, olfativo. Y es tanto a nivel
de una manera muy consciente y uno mismo lo puede sentir, percibir, desarrolla esa sensibilidad en la expresión corporal. Pero dentro de la expresión corporal también vamos a poder observar el juego dramático. Hablando sobre el juego dramático, son juegos de expresión. Estos vienen a ser diversos elementos que van a representar escenas directamente, también a determinados personajes o situaciones que se dan. Y estas situaciones parten, en este juego dramático, parten desde determinados objetos reales. Ahora, para ello, como se dice, se usa justamente objetos físicos. Ahora, también vamos a ver que existen representaciones que se dan desde objetos ficticios. O los ficticios son los imaginarios o son los simbólicos. Y que dan lugar también a una dramatización. La manera permanente de desarrollar estos juegos dramáticos, llámese como objetos reales o como objetos ficticios, van a poder dar diferentes tipos, o ritmos, en este caso, y desencadenar diferentes actitudes corporales que van a poder ir desarrollando para poder ayudar con estas expresiones corporales, ayudar a mejorar nada menos que las propuestas que tienen en la dramatización. Es decir, ante mejor expresión de su cuerpo, de los movimientos que hagan, de las expresiones que hagan, todo ello va a contribuir a ayudar a mejorar esta propuesta dramática. Que recordemos que la estamos haciendo tanto con objetos reales como también con objetos imaginarios. Entonces, cuando hablamos de orientaciones específicas para el uso de los objetos en la expresión, es importante resaltar que es lo más adecuado. Deben de tener ciertas características. En este caso, que sean simples, el uso de objetos deben ser objetos simples, que sean conocidos, que no sea algo tan desconocido que pueda causar una sorpresa, que tampoco no sea demasiado pequeños, que les permita ser manejables, ni demasiado grandes y pesados, ni tampoco llegar a algo tan pequeño que se pueda caer y que no se le pueda sostener bien, ¿no? Además, que sean transformables, es decir, se le puede cambiar la función de estos objetos atribuyéndole otra de manera imaginaria. Ejemplo, por ejemplo, tenemos un bastón, pues, pero también ese bastón que sirve para caminar, esa es su función, la podemos utilizar como flauta, o como una batuta, etcétera, o como una varita mágica. Entonces, todo partirá desde el objeto, se inicia este juego dramático, pero que con el pensamiento y la creatividad y el movimiento del cuerpo, tú le darás otra, en este caso, adoptará un objeto imaginario o también puede ser un objeto real que le das otra función, ¿no? Cuando hablamos de expresión corporal y el objeto imaginario, cuando lo comparamos, es sobre todo porque el objeto imaginario propiamente ya está, perdón, el objeto real propiamente ya está construido. Es un objeto material. Ahora, pero en base a propiamente a la relación que existe
entre el sujeto y objeto, ahí se va a dar la construcción de toda una fenomenología. ¿Por qué? Porque van a intervenir los sentidos, el pensamiento, para que pueda atribuirle a un objeto imaginario o, caso contrario, a un objeto real, pero le atribuyen otras funciones y lo transforman en algo que no existe, pero que a través del juego dramático podemos evidenciar con los movimientos y a través del objeto que existe en ese momento, existe en el juego dramático otro objeto que se convierte o en el cual se ha convertido o se ha transformado el objeto real, ¿no? Entonces, si sabemos que el objeto material, el objeto real, es el objeto material que lo vemos, que tiene una función, que lo palpamos. El objeto imaginario, entonces, es gracias a que nuestra capacidad de creatividad e imaginación que tiene cada ser humano, quiere decir que nuestra capacidad de poder evocarlo, podemos imaginarnos y hacer que haya presencia de un determinado objeto, aunque no esté presente. Y podemos entonces divertirnos, jugar, como ocurre pues en cada caso cuando observamos, por decirle, a los mimos, ¿no? Que es la manera más hermosa de poder observar cómo a lo que no existe le da a uno vida, ¿no? Bueno, es hasta aquí, mis queridas y queridos alumnos que tenemos. Ahora vamos a ver en esta semana 6, les he dejado estos interesantes videos en los cuales se puede observar cómo trabajan desde el inicio de un juego con un objeto real y que luego pueden utilizar también y desarrollar con objetos imaginarios. Actividad evaluativa. Atención, para la semana 6, la actividad evaluativa es una tarea en la cual ya les había adelantado, consiste en que ustedes van a hacer una pequeña, ahora sí, una pequeña representación, van a hacer un juego dramático. Este juego dramático, como ya les he dicho, lo van a hacer a través de su expresión corporal, con objetos real y con un objeto real y con uno imaginario. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ustedes se van a grabar y para esto van a tener 1 minuto y medio, por favor, no más, 1 minuto y medio para poder realizar alguna acción con un objeto real, ¿ok? Y luego, ¿cómo van a atribuirle a este objeto real? Le atribuyen la existencia de un objeto imaginario, es decir, lo transforman. Eso lo hacen en el lapso de 1 minuto y medio. ¿Okay? Y esa transformación de un objeto real que estás haciendo determinada acción y luego lo llegas a transformar en un objeto imaginario y realizas una determinada acción, ese lapso de realizar el juego dramático tanto con el objeto real y con el objeto imaginario, lo haces por el tiempo de 3 minutos en total. Repito, es 3 minutos en total. La práctica se va a presentar hasta el mismo día de la semana 7. Por favor, la práctica se presenta hasta la semana 7. Entonces, por favor, les pido que vean los muy interesantes y bonitos videos sobre objetos reales y objetos imaginarios y que puedan ir desarrollando la tarea. Muy bien.
Entonces, los dejo y nos estamos viendo en la siguiente clase. Nos vemos, queridos alumnos.